Hola, ¿qué tal? La persona que os habla es Juan Gallego, gerente de Iberopistacho. Aquí estamos en la finca de Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, aquí probando esta nueva aventura. Muy bien. Bueno, primero darte las gracias por el tiempo que nos estás dedicando para hablar un poquito de tu experiencia. Dinos un poquito, estamos en el término municipal de Calzada de Calatrava. Calzada de Calatrava y es tu primera, digamos, puesta de contacto con el pistacho. La primera. Háblanos un poquito de la finca, cómo... Pues nada, esta finca la adquirimos hace un año y poco y pensando en qué le íbamos a dar a toda esta tierra que hay aquí, pensamos en los pistachos, una cosa que parece que está bien, que está en producción, y digo, pues vamos a probar. Hablamos con los muchachos, estuvimos de acuerdo y aquí vamos a probar, Juan, a ver qué tal se nos da esto. Hay que comentar que Manuel es un empresario de la construcción, que él no se ha dedicado a la agricultura de manera profesional y que ha pensado en invertir en la agricultura y en este caso has pensado en invertir en el cultivo del pistacho. En el cultivo del pistacho, así es. En el cultivo del pistacho. Y cuando tú compraste la finca, tuviste que hacer una serie de mejoras en la finca que ahora estás en proceso de y la estás reconvirtiendo. Estamos reconvirtiendo así porque estaba un poquito abandonada, hemos tenido que labrar esto muchas veces, ahora vamos a avanzar para adelante porque queremos ir plantando más. En el otro tenemos otra hectárea que posiblemente la sembraremos el año que viene y poquito a poco. Porque tu proyecto de esta finca es llegar a ¿cuántas hectáreas? Quiero llegar a unas 12 hectáreas. 12 hectáreas. Vale, fenomenal. Y van a ser siempre con un riego de apoyo. Con un riego de apoyo, sí. Un riego de apoyo. Y la tierra podemos ver que es una tierra fabulosa. Tierra es maravillosa. La tierra no hace falta una jebela. No entiendo mucho de campo, pero vamos. No, yo te puedo decir que la tierra es estupenda. Creo recordar que nos llegaste a enviar los análisis de tierra y vamos, la tierra, solo con el aspecto, las personas que somos del medio, rápidamente llegamos a las conclusiones si la tierra es o no es fértil. En este caso es una tierra con un buen suelo, con una buena profundidad y sobre todo una tierra que está descansada y que ahora pues cuando las plantas se vayan expandiendo pues van a ir sacando todo el potencial que tiene la tierra. Luego es una finca que está cerquita del pueblo. Sí, estamos a 200 metros del pueblo, es lo bueno que tenemos, que venimos dando un paseo. Muy bien, bueno, fenomenal. Y aquí, aquí hay diferentes pueblos, esta localidad es Calzada. ¿Tú cómo ves el pistacho en esta localidad? ¿Hay gente que te está preguntando, que tiene interés, que tiene inquietudes? Hay bastante gente que me está preguntando, incluso ya se han hecho otras plantaciones por aquí cerca este año. Pero sí, mucha gente me pregunta, sobre todo agricultores donde vamos a tomar café por la mañana. ¿Cuál es el cultivo que más abunda aquí? ¿Qué más asentado está? Aquí el cultivo que más asentado está es la viña y la oliva. Y la oliva, son dos cultivos sociales. Sí. Y ya empiezan a ver este cultivo con unas posibilidades buenas. Sí, ya hay bastantes hectáreas puestas aquí de pistachos. Sobre todo este año, que es cuando más han puesto. No, y más que se pondrán, porque esto va a ir en crecimiento exponencial, va a ir a más, cada año más. Igual está pasando con el fruto. Al principio pues había unas cantidades que eran inapreciables en el mercado global y ya poquito a poco pues estamos entrando en lo que es el volumen, primero en España, luego a nivel europeo, y llegará un momento que estemos ya con unos volúmenes importantes, se pasará en 7-10 años, para poder estar en una competencia, no digo en calidad porque vamos a estar en otro mercado con respecto a los iraníes y a los americanos, pero sí en cantidad. Lo que es cierto y verdad, no sé cuál sea vuestra intención, pero competir con el mercado californiano, que es el americano, o competir con el mercado iraní, no tenemos que ir en la línea de volumen, tenemos que ir en la línea de calidad. Tenemos las condiciones adecuadas y perfectas para el cultivo ecológico. ¿Vuestra idea es llevar esto ecológico? Sí, eso habíamos pensado en un principio, de hacerlo ecológico. Perfecto, pues es una idea acertada. Y nosotros estamos permanentemente promoviendo que el cultivo ecológico es el camino. Sobre todo en la Unión Europea el cultivo ecológico sí que tiene su importancia porque se sabe que se controla bien. Con todo el respeto, hablar de un cultivo ecológico en un país como Irán o en California, aunque pertenezca a un país que sí que está, digamos, en los países occidentales que tienen cierto control sobre la aportación de productos químicos,
pero en la Unión Europea sí que hay ese control y está, digamos, bien valorado a nivel mundial. Y ya no solo es el mercado de la Unión Europea que está creciendo permanentemente en la aceptación del producto ecológico, sino que también se está demandando en otros países fuera de la Unión Europea. Jesús, vamos a pasar a las preguntas. ¿Por qué optaste por el cultivo del pistacho? Porque hablando con algunos amiguetes míos me lo aconsejaron y pues, por probar otras cosas. Nosotros nos dedicamos a la construcción y queremos probar en la agricultura. Pero tenías la opción, por ejemplo, del olivo Sí, o de la vid. sí, algunos agricultores me dijeron pon olivo intensivo, pero vamos, yo me decanté por el pistacho porque además que me gusta. Porque viste que había un futuro. Exactamente, yo me metí en internet y lo vi con mucho futuro. Perfecto. No, está claro que sin menospreciar al cultivo del olivo, al cultivo del almendro o al cultivo de la vid, está claro que el recorrido que tenemos en este cultivo es importante y con unas posibilidades mucho más altas y las rentabilidades están aquí. Hoy día la rentabilidad que te puede dar una hectárea de pistacho, sea en secano o en regadío, pues está por encima de lo que te puedan dar otros leñosos. Yo creo que sí. ¿Por qué elegiste la planta injertada? Porque me habían hablado de una planta que es cornicabra, que luego hay que injertarla, que luego se pierden muchos injertos, que luego hay que volver a injertar, luego la plantación se te desiguala. Y entonces fui a hablar del biopistacho con Juan y me aconsejó la planta injertada y por eso lo hemos puesto. Y más que nada por adelantar el tiempo también. Correcto. Hay dos factores importantes, adelantamos tiempo y luego tenemos homogeneidad. Exactamente. Porque las cosechas que tú no recoges, esas no te las va a dar nadie. Esa está perdida. Está perdida o están perdidas. Entonces aquí mínimo adelantamos 2 años, es más, pero adelantamos 2 años. Y luego tenemos una homogeneidad, porque esta planta, tal y como se ha puesto hace escasos días, es una planta que el 98%, 99% va a agarrar, el resto se va a reponer, porque así tenéis ese derecho hasta el 3%, que se lo hacemos saber a todo el mundo y está por escrito. Y si se siguen las técnicas de cultivo, en el 5.º año, 4 años de hacer árbol, dedicar toda la energía a hacer árbol, el 5.º año habrá algo de producción en el año 3 y en el año 4, pero esa producción se sacrifica en el mes de junio para centrar toda la energía en hacer planta. El 5.º año ya va a ser el primer año de producción y ahí el 90% de las siembras van a estar produciendo y el 6.º año el 100% de las siembras. Eso nos hace que podemos hacer cálculos industriales. Con la planta para injertar en campo, es cierto y verdad que tienes una inversión menor al principio, pero vas a entrar más tarde en producción, vas a tener una desigualdad y pasa lo siguiente, si tú has visto plantaciones ya de 15, de 20 años, vas a ver que hay plantas que están con 2-3 años, pequeñitas, plantas grandes con 10 años, plantas más grandes con 14-15 años. ¿Y sabéis lo que sucede cuando vas a injertar a una plantación que ya está hecha? Pues que las raíces de las compañeras ya han ocupado el espacio y cuando tú vas a reponer cuesta muchísimo que la reposición o la repostura se pueda abrir camino. Claro, y eso vamos a quedar siempre más pequeño. Entonces, el objetivo es que en 2 años tengamos todas las plantas ya agarradas y que la homogeneización, la igualdad, sea máxima. Y eso nos va a hacer que tengamos a la larga una plantación con la que podamos hacer cálculos y en este caso, lo que he dicho antes, el 2.º año el 100% de las siembras tienen que estar produciendo. ¿Qué opinas y qué experiencia tienes sobre el manejo técnico del cultivo del pistacho? Pues ahí te puedo contar poco, estamos aprendiendo ahora mismo y cualquier duda lo único que hacemos es llamar a Juan, que es el que nos va informando de todo. O sea que ahora mismo es consejos y consejos y consejos. Y lo poco que sabemos de agricultura, que más bien es poco. Uno de nuestros pilares, por no decir el pilar más importante, es el asesoramiento. Yo le llamo al asesoramiento que es el eje que mueve todo, es el eje que hace que todo funcione. Porque al fin y al cabo el asesoramiento, si es coherente y es ético, pensando en la ganancia de la persona que está, digamos, dirigiendo la explotación, en este caso es Manuel, pues va a hacer que su tiempo y su dinero sean eficientes. El asesoramiento en planes de abonado adecuados, en planes de riego, en prevención de plagas, en labores, etcétera, en formación de la planta. Los primeros 4 años vamos a formar la planta, vamos a hacer que la planta llegue al año de producción, que es el 5.º, en las mejores condiciones,
y eso es asesoramiento. Llegará un momento que la persona, como ya ha aprendido lo básico, luego de su propia observación va a ir, digamos, teniendo su propio concepto de lo que es llevar una explotación, porque es normal, va a demandar menos de nosotros, pero nosotros estamos permanentemente recogiendo experiencias de otras personas, las estamos metiendo en nuestros canales, y la experiencia de Manuel, más la experiencia de tantas personas que están ahí con nosotros, pues están siendo, como bien he dicho antes en el anterior vídeo, vasos comunicantes. Entonces eso hace que a través de nuestro blog, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra página web, pues todo el mundo se pueda beneficiar de un asesoramiento que debe de ser sin coste, que debe de ser, digamos, accesible las 24 horas, los 7 días a la semana, y que se traduzca en llevarlo al campo y que eso sea tiempo y dinero. Así de sencillo. ¿Por qué decidiste vivir en una zona rural? Bueno, en este caso, Manuel No, eligió no irse del medio sí, rural. Exactamente. Porque tú, un hombre que estás en el sector de la construcción, Claro. podías haber elegido pues, irte a vivir en una ciudad No. donde tu negocio, pero lo que elegiste fue desarrollar tu actividad empresarial sin irte del medio lo rural. que me ha gustado desde pequeño. Exacto. ¿Sabes? Pero sin desconectarte de la... Yo nunca he desconectado del medio rural, nunca. Nosotros nos fuimos a vivir a Portiano por el trabajo, pero siempre hemos estado yendo, viniendo, tenemos también unas olivillas, unas cosas, y, o sea que a mí esto me encanta. O sea, estar aquí ahora mismo, eso como estamos, viendo los pistachos estos, estoy ahora mismo engordando casi, ¿sabes? Es verdad. Sí, y ahora que se habla mucho de lo que es la España vaciada, en el medio rural que está perdiendo habitantes, sabemos que los cultivos sociales, los cultivos leñosos, son una especie de ancla para que la gente joven se quede, porque no solo trae riqueza al medio ambiente, a la flora, a la fauna, que también puede traer riqueza a la sociedad, a las personas que viven. ¿Tú qué les dirías a los jóvenes que miren el medio rural como una manera de poder vivir? Como una manera de poder vivir que se vive bien trabajándolo. Trabajándolo y sintiéndolo con amor. Exactamente. ¿Sabes? Y que se olviden de las grandes urbes, que no hay nada más que contaminación y guarrería. Yo creo que un chaval joven que quiera trabajar y que tenga unas hectáreas, buscando plantas de estas, como digo yo, modernas y buenas, puede vivir bien. Exacto. Puede vivir bien. Y no tiene que estar con contaminaciones ni nada de nada. Con el estrés del tráfico. Y sin teléfono móvil. No, está claro que una manera de anclar a la persona joven, al medio rural, es dándole medios. Y nosotros desde Iberopistacho lo que decimos es que un cultivo como este te puede dar la facilidad de, primero, tener una buena calidad de vida y que luego tu economía... Nosotros tenemos dos cifras, una en secano y otra en regadío. A partir de 10 hectáreas tú puedes vivir de regadío, puedes vivir muy dignamente, y en secano a partir de 20-25 hectáreas también puedes vivir dignamente. Cuando digo vivir dignamente, cuidar una familia, cubriendo todos tus gastos, y sobre todo ya no solo es la parte económica, sino también la parte de, como dice Manuel, poder respirar un aire puro y que tus hijos se desarrollen en un medio que sea beneficioso no solo en la parte física, sino también en la parte emocional, porque tú sabes que las personas que viven no solo en Madrid, sino en cualquier gran urbe, la sensación de estrés, la sensación de... Es agobiante. Es agobiante, porque yo he estado viviendo en Madrid también y bueno. Has tenido tus experiencias y te quedas con esto. Yo para mis hijos no quiero eso, les prefiero esto. Mira, nosotros estamos en la construcción y vamos a probar y vamos a ampliar poco a poco, ya te he dicho, hasta ya 10 o 12 hectáreas los podamos adquirir por aquí cerca. Muy bien. ¿Vale? Y que se dediquen si puede ser a esto. Muy bien. Y que no se vayan, vamos, que no se vayan nunca de por aquí. Bueno, la última pregunta está relacionada con lo que acabáis de comentar, y es si creéis que el cultivo del pistacho puede detonar una mejora en la sociedad rural. Yo pienso que sí, porque viendo la rentabilidad que tiene y todas las cosas esas, los chavales jóvenes creo que se animarán. Exacto. Pienso, se quitarán de tanto rollo de las ciudades y de todo. Mi opinión, o la opinión de Iberopistacho con respecto a lo que va a suponer el pistacho en los próximos años aquí en España, sobre todo en Castilla-La Mancha, que es donde está ahora mismo el 80% de toda la superficie de pistacho, es que ha venido para quedarse, eso es obvio, y que va a ser un potenciador enorme para la economía de nuestra región. Y para la gente joven. Totalmente.
Porque la gente joven, como decimos aquí en nuestra tierra, si ve color, pues se quedan, ¿vale? Y el pistacho tiene un futuro enorme, como había dicho antes, tiene un presente que está aquí. Así pues, a los jóvenes y a las jóvenes que me estén escuchando, que me estén viendo, que nos estén viendo, que vean esta línea de negocio como una posibilidad real, una posibilidad factible, y que solo tienen que preguntarnos sin ningún tipo de compromiso, y nosotros les podremos asesorar y les podremos indicar cómo han de seguir los pasos para que puedan obtener lo que se pongan como metas. Pues Manuel, darte las gracias por tu tiempo. A vosotros por el asesoramiento y por todo. Por siempre se lo llamamos, estáis ahí, o sea. Muchas gracias. La gracia es mutua, como decía yo. Un honor. Igualmente, Juan. Muy bien. Pasadlo, pistacho.